genes son los ladrillos de la herencia, pasan de padres a hijos y contienen las instrucciones para producir proteínas. Si los genes no producen las proteínas correctas o no lo hacen correctamente, un niño puede tener un trastorno genético. La terapia genética, también conocida como genoterapia, es una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir enfermedades. Aunque hay una gran esperanza para la terapia genética, aún es experimental. En las justificaciones también podemos ver que la terapia genética son enfoques que proporcionan nuevo ADN a ciertas células o corrigen el ADN para tratar determinados trastornos genéticos. Los enfoques de transferencia de genes, también llamados adición de genes, restauran la función faltante de un gen defectuoso o ausente al agregar un nuevo gen a las células afectadas. El nuevo gen puede ser una versión normal del gen defectuoso o un gen diferente que elude el problema y mejora el funcionamiento de la célula. También las terapias genéticas tenemos que recordar que tienen como objetivo tratar o curar afecciones al corregir problemas en el ADN. El ADN, incluidos los genes específicos, contienen instrucciones para producir proteínas que son esenciales para la buena vida y la buena salud. Las mutaciones o cambios en el ADN pueden llevar a la producción de proteínas que no funcionan correctamente o que están ausentes por completo. Esos cambios pueden provocar trastornos genéticos o hereditarios, como fibrosis quística, talasemia, hemofilia también y algunas enfermedades de células falciformes. También la edición genómica es un enfoque más reciente que permite una corrección precisa u otros cambios dirigidos al ADN en las células con el objetivo de restaurar la función de una célula. La edición genómica puede eliminar un tramo de ADN que causa una enfermedad, desactivar un gen que puede que produzca una proteína dañina y también puede activar un gen o hacer que una célula produzca más cantidad de proteína necesaria para corregir un gen mutado. Procedimiento. Aunque se han utilizado enfoques muy distintos en la mayoría de los estudios de terapia génica, una copia del gen funcional se inserta en el genoma para compensar el defectivo. Si esta copia simplemente se introduce en el huésped, se trata de terapia génica de adición. Si tratamos, por medio de la combinación homóloga, de eliminar la copia defectiva y cambiarla por la funcional, se trata de terapia de sustitución. Actualmente, el tipo más común de vectores utilizados son los virus, que se pueden genéticamente ser alterados para dejar de ser patógenos y portar genes de otros organismos. No obstante, existen otros tipos de vectores de origen no vírico, que también han sido utilizados para ello. Asimismo, el ADN se puede introducir en el paciente mediante métodos físicos, no biológicos, como electroporación, anticuerpos monoclonales, biobalística. Si conocemos la secuencia de ADN que resulta defectuosa en el paciente, podemos retirarla e introducir el material genético para lograr la correcta expresión del gen. Generalmente, se usa un tipo de enzimas que se denominan endonucleasas de restricción. Estas enzimas son capaces de reconocer determinados genes en función de la secuencia de aminoácidos para posteriormente unirse a ese gen, cortarlo y posteriormente introducir el material genético correcto para lograr la expresión del gen. Es un proceso que puede parecer complejo, pero nada más lejos de la realidad, ya que solo debemos conocer la secuencia errónea y emplear una endonucleasa de restricción que la reconozca, corte e introduzca la secuencia genética de interés correcta. Las células diana del paciente se infectan con el vector en el caso de que se trate de un virus o se transforma con el ADN a introducir. Este ADN, una vez dentro de la célula huésped, se transcribe y traduce a una proteína funcional que va a realizar su función y, en teoría, a corregir el defecto que causa la enfermedad.
La gran diversidad de situaciones en las que se podría aplicarse la terapia génica hace imposible la existencia de un solo tipo de vector adecuado. Sin embargo, pueden definirse las siguientes características para un vector ideal y adaptarlas luego a una situación concreta: que sea reproducible, que sea estable, que permita la inserción de material genético sin límite de tamaño, que permita la transducción tanto en células en división como aquellas que no están proliferando. También que posibilite la integración del gen terapéutico en un sitio específico del genoma, que se integre una vez por célula para poder controlar la dosis, que reconozca y actúa sobre las células específicas, que la expresión del gen terapéutico pueda ser regulada. Los vectores de la terapia génica son virus, retrovirus, adenovirus, virus adeno-asociados, herpes, virus, proteína, de vectores métodos no virales, ADN complejo, oligonucleotidos, cromosomas artificiales, lipoplets y poliplexes, métodos híbridos, dendrímeros, tabla comparativa de principales vectores virales. Aplicaciones. Marcaje genético. El marcaje genético tiene como objetivo no la curación precisa de un paciente, sino hacer un seguimiento de la célula, es decir, comprobar si un determinado sitio del cuerpo están presentes las células específicas que se han marcado. Terapia de enfermedades monogénicas hereditarias. Esta se usa en aquellas enfermedades en las que no se puede realizar o no es eficiente la administración de las proteínas deficitarias. Se proporciona un gen defectivo o ausente. Terapia de enfermedades adquiridas. Entre este tipo de enfermedades, la más destacada es el cáncer. Se usan distintas estrategias como la inserción de determinados genes suicidas en las células tumorales o la inserción de antígenos tumorales para potenciar la respuesta inmune. Existen tres principales de tipo de terapias génicas: somática, in vivo y ex vivo. Terapia somática. Esta terapia se basa en la transferencia de material genético a células somáticas como forma alternativa de un tratamiento para mejorar la salud de la persona. Terapia in vivo. Esta terapia consiste en administrarle al paciente un gen a través de un vehículo. Ejemplo, un virus, también conocido como vehículo de liberación, el cual debe localizar las células a infectar. Terapia ex vivo. Este permite la transformación celular que lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplantan las células y la transforma. Este tipo de terapia, a diferencia de las otras, ocurre fuera del cuerpo del paciente, por lo que es más fácil llevar a cabo y así permite un mayor control de las células afectadas. También existe una cuarta terapia llamada germinal, la cual se realiza sobre las células germinales del paciente, provocando una alteración genética por los cambios generados por los genes terapéuticos. Serían hereditarios a futuras generaciones. Por las cuestiones éticas y jurídicas, esta no se lleva a cabo en la actualidad. Historia. 1970. La terapia génica apareció a partir de la década de los 70 para intentar combatir las enfermedades de carácter génico. Hicieron las primeras pruebas con virus, las cuales fracasaron. 10 años después, en los 80, se intentó la talasemia usando betaglobina. En este caso fue un éxito en modelos animales, aunque no se pudo usar en humanos. 10 años después, en 1990, French Anderson propuso el uso de las células del modelo de la médula ósea con un vector que porta una copia similar al gen que codifica para las enzimas adenosina desaminasa 9, la cual está mutada. Es una enfermedad que forma parte del grupo de las inmunodeficiencias severas combinadas, o SCID.
En el mismo año, 1990, investigadores de los Institutos Nacionales de los Estados Unidos comprobaron el primer procedimiento aprobado de terapia génica en un paciente de 5 años, el cual presentaba una enfermedad génica denominada inmunodeficiencia combinada severa, caracterizada por la ausencia de su sistema inmune competente, por lo que era vulnerable a cualquier infección. 2002. A causa del impacto que supuso el caso de Gis Helsinger, la primera persona conocida públicamente como fallecida a causa de la terapia génica, su muerte se debió al uso del vector adenoviral, pero la traducción del gen necesaria para combatir su enfermedad. Células diana. Se selecciona en función del tipo de tejido en el que se deba dispersarse el gen introducido. Y deben ser además células con una vida media larga, puesto a lo que no tiene sentido transformar células que vayan a morir a pocos días. Igualmente, se debe tener en cuenta si la diana celular es una célula en división o quiescente, porque determinados vectores virales como los retrovirus solo afectan a las células en división. La terapia genética en estas células es técnicamente posible y es un tejido muy adecuado para la transferencia ex vivo. Otras dianas celulares con las que se han trabajado son linfocitos. Estas son células de larga vida media y fácil acceso. Se encuentran en la sangre periférica. Epitelio respiratorio. Son células de división muy lenta y en ellas no es posible la transferencia ex vivo, pero sí su transformación mediante adenovirus y liproflex. Hepatocitos. Su transformación es posible, tanto ex vivo, es factible cultivar las células y trasplantarlas por circulación portal, como un ex vivo. En estas desarrollando receptores proicos específicos de hepatocitos, fibroblastos dérmicos. Son células de fácil acceso y cultivo y pueden transformarse tanto ex vivo como in vivo, pero suelen tener efectos transitorios. Las células musculares. Estas pueden transformarse mediante la inyección in vivo de ADN y también mediante adenovirus, pero con un éxito muy limitado en este último caso. Conclusiones del tema. La terapia génica es una gran promesa para el futuro. Es muy aplicable a un gran número de enfermedades que han estado fuera del alcance de la terapia convencional, donde no han sido eficientes algunos métodos por la carencia de un sistema de dispensación eficiente, por lo cual los puntos tomados en este ensayo llegan a la conclusión de que la terapia génica es muy factible a la hora de la terapia convencional.